Qué bueno que vinieron, ¿eh? Y no sé si leyeron lo que puse en el grupo. A ver qué leyeron. Sí, y en este día yo recibí, fíjense, me pude ver, Dios me permitió ver las dos caras de una madre. Una madre que estaba totalmente en depresión, estaba muy desanimada y yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Le digo, ¿no crees que para ser madre es una gran bendición? Y, y ahí estaba su hijo, su hija. ¿Y tú no crees que tener una madre es también una gran bendición? Pero me decía, eh, la mamá, sí, pero a veces los hijos son bien groseros. Y yo me quedé, ¿por qué? ¿Por qué habrá hijos groseros? A veces como padres, desgraciadamente, cosechamos lo que sembramos. Y lamentablemente cuando ya están grandes y los padres se quieren dar, se dan cuenta de cómo lo hicieron, pues los hijos ya están mayores y ya es muy difícil. Pero, pero ¿acaso digo, un hijo puede llegar a ese nivel de entenebrecimiento, de tener resentimiento, de tener odio, enojo hacia los padres, hayan sido como, dijera el expresidente, haya sido como haya sido? ¿Tú qué crees? Pero ve, hay hijos que han salido de hogares muy disfuncionales, muy destructivos, y han sido buenos hijos. Entonces, para que se nos quite el sueño, Remy, ¿tú qué dices? ¿Eh? Y cada uno de nosotros tenemos una historia.
Sí, lo que dice es correcto, pero también tenemos experiencias de hijos, de cómo han sido nuestros padres, ¿no? Entonces estamos en las mismas condiciones. ¿Sí? Yo he sido hijo, pero también he sido padre. Y cuando era hijo, yo tenía un concepto también de ser padre por lo que yo veía en mis padres. Y aún así he visto también amigos que han tenido padres muy disfuncionales, pero han sido buenos hijos. O sea, debe haber una explicación. Vamos a ver una historia y ahí vamos a despejar varias dudas. Y precisamente dije, ¿qué puedo decirles hoy, Señor, a una mujer que puede, que fíjate, Moy, es muy diferente porque la mujer a veces no tan solo la hace de hija, sino también de madre, pero también muchas veces ocupa el lugar de padre. ¿Sí? Y también a veces el hombre la juzga, la critica, sin estar en sus zapatos. Entonces, yo creo que aquí esta historia nos va a servir mucho a todos. Y vamos a ver a Ruth, el libro de Ruth. ¿Quién fue Ruth? Ahorita hay una alabanza, no sé si la han escuchado, que se llama La Noamita. ¿No la han escuchado? Moamita, perdón. O la Tsunamita. Ajá. Y habla de que son los que no tienen lugar en la presencia de Dios. Entonces muchos de nosotros, lo que decía hace rato Moy, ahora me doy cuenta que cristianos no son, ¿qué? ¿Qué me dijiste? Que dicen que todos son iguales. Que todos los cristianos son iguales. Ruth, desde el 1, pues son 3 hojas, nada más. Ajá, 3 o 4. Entonces, Ruth no, para empezar, pues no era judía, ¿sí? ¿Cómo conoció a su esposo? Y ahorita lo vamos a ver. Ella era moabita. Entonces, podemos ver que aquí vamos a ver, mira, vamos a ver una cosa, la conversión de ella, el valor, la determinación, la lealtad y la fidelidad. ¿Y sabes cómo adquirió todo eso? Ella, para derribar todo eso, no sabía lo que era ser madre. Pero, ¿por qué era su comportamiento así? O sea, a veces eso lo usamos como justificación. Tú no me puedes decir algo porque no lo has vivido. ¿Sí? Pero aún sin vivirlo, ¿por qué a veces nos dan más lecciones que los que ya lo hemos vivido o lo estamos viviendo?
¿sí? Y ve Ruth 1:1. ¿Qué nos dice? Creo ya lo están poniendo ahí en la pantalla, ¿no? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo un hombre en la tierra y un varón de Belén de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde pertenecían ellos? ¿Dónde pertenecían? Y tú sabes que los que estaban en Judá, el linaje que tenían, ¿Mm? ¿Qué era la tribu de Judá? A ver. Sí, era un pueblo de Dios, pero eran 12 tribus. Pero la tribu de Judá era una de las más. Era guerrera, era de conquista, era la que estaba al frente. De hecho, era linaje escogido. Centurión. Sí, pero ese es en los romanos. Pero en el judaísmo no había. Era los meros escogidos del Señor. Entonces, dice que el hombre de aquel varón era Alimelec y el de su mujer Noemí, y los hombres de sus hijos eran Malón, fíjate qué nombre, Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. ¿A qué fueron? O sea, ¿dónde estaban? Exacto, si era una tribu totalmente bendecida, totalmente ungida. Y donde hay bendición, ¿para qué me voy a salir yo? ¿Qué voy a buscar? Pero fíjate, cuando uno toma decisiones muy equivocadas, llevadas por el emocionalismo, por ejemplo, ¿cuánta gente se va a Estados Unidos pensando que allá qué? Que es la tierra prometida donde va a haber mucho, ¿cómo le dicen? Cash, y que les va a facilitar la vida y se van a costa de lo que sea. Y dejan donde Dios los puso. Y se está viendo ahorita. Entonces, y así es en todos lados, ¿eh? A nivel iglesia, Dios te plantó ahí y uno busca y uno le dice, y es que aquí no hay, yo voy a buscar. Y fíjate, ¿cuántos hijos se llevó? Y aparte su esposa, ¿a qué los llevó? ¿Cuál era su propósito de ellos? ¿Cuál era el propósito de los padres? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito como padre y como madre? Noemí era también alguien que conocía quién era Dios. ¿Era la ayuda idónea que su esposo necesitaba? ¿Tú qué crees? Pero si tú ves a otros
personajes bíblicos, te puedes dar que cuenta que la mujer tenía carácter para decirle a su esposo, ¿sabes qué? Así es. Y otros no. ¿Mm? Aquí me dice que muchas veces nosotros tomamos decisiones muy ligeras, llevadas por las emociones. ¿Cómo te vas a ir a un lugar donde no tienen temor de Dios? ¿A dónde se fueron? Era un lugar de paganos, un lugar donde no adoraban a Dios. Y a veces para allá nos vamos, pensando que vamos a ser prosperados, pensando que nos va a ir mejor. ¿Sí? Y ve el 3. ¿Quién murió? ¿Qué fue? A morir. Y quedó. Lo cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era y el nombre de la otra, y habitaron por ahí, ¿por cuánto tiempo? Fíjate, ¿cuánto tiempo le llevó a su esposo? Había un hijo que sí tenía temor de Dios, de unos padres que no tuvieron temor y se fueron a donde ellos querían. Por eso yo decía, de unos padres pueden salir hijos buenos, con temor. Porque, fíjate, dice, y murieron también los dos. O sea, ¿qué pasa con una madre que se va ilusionada de que va a estar mejor con su familia, que va a estar con mayores comodidades y que sus hijos van a ser hombres de bien y de repente viuda y sin 2 hijos? ¿Qué pasa con una madre así? ¿Cuántas madres hoy en este día están así? Que ayer tenían hijos y que hoy les dijeron, ¿sabes qué? Tus hijos murieron. ¿Qué será de esa madre? ¿Qué estará festejando hoy? ¿Qué podría ser una madre así? Y lo más grave, que no tenía nietos. O sea, ¿cómo puede quedar una madre así? Alguien puede decir, bueno, no tengo un hijo, pero me quedó mis nietos. Alguien por quien vivir, alguien por quien seguir adelante. Pero ahora, aunque no hayan experimentado ser madres, pero tienen el gen de madres. ¿Sí? Y tienen esa capacidad que no la tiene el hombre, porque el hombre, cuando no era hombre el que nacía, no lo veían igual. Y la madre, pues, sea niña o sea niño, tiene el mismo amor. En el pueblo judío
el varón primero quería el primogénito. Hasta la fecha el machismo culpa a la mujer si es niña y el culpable es el hombre. O sea, Dios nos diseñó de tal manera que a la mujer, si algo se parece, dice que se parece al amor de Dios, es el amor de una madre. A ver, ¿un hombre puede soportar un parto? Entonces, imagínate cuando dice después de 10 años y mueren sus hijos. Y cuando pasa una situación en nuestra vida, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Con quién nos enojamos? Y ella estaba muy enojada. Ujú. Entonces, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Fíjate, fíjate nada más. Regresar al punto otra vez, donde yo me salí. ¿Qué necesidad había de perder una familia y volver a regresar? Pero ¿dónde está la ayuda idónea? ¿Qué necesidad a veces tenemos de dejar el lugar donde Dios nos quiere bendecir, donde Dios nos está bendiciendo, e irse por espejismos? No, es que allá esta iglesia está impresionante, es el mover, es aquello, y llega el momento en que pasa tiempo y otra vez dices, no, creo que allá donde yo me salí, Dios está dando palabra. El pan es la palabra. Dice, oyó que Jehová iba a visitar a su pueblo porque les iba a dar pan, les iba a dar palabra. O sea, me indica que todo ese tiempo que Noemí estuvo exiliada o en esa tierra, no había palabra. Y donde no hay palabra hay muerte. Ahora pregúntate tú, ¿hay palabra en mi casa? ¿Habrá palabra en mi vida? Porque si hay palabra, pues tú vas a nutrir a tu familia, la vas a proteger, la vas a cubrir. Pero yo no sé si tú estás leyendo la Biblia todos los días. Si así como agarramos el celular, que no podemos estar con él, agarráramos la Biblia, otra cosa sería. Yo estoy hablando a las mujeres, a las madres. ¿No? Cuidado, ¿eh? Porque si tu hijo no tiene palabra, ¿a qué está expuesto? ¿No dice aquí que 10 años? ¿10 años? ¿Cuántos han dicho? Yo estaba bien entrado, bien entrada, bien comprometido, bien comprometida y no sé qué me pasó. Y ya llevas 10 años. ¿Quién te jaló? Y pasa algo y ¿a quién le echamos la culpa?
Y queremos que ya, en el momento cuando ya, ahora sí, Señor, ya lo entendí, ya me arrepiento, ya. Queremos la respuesta así, ¿no? Pues no es así. No es así. El precio que tuvo que pagar. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y con ella una. Las dos hubieran sido hijas. Allí a ese punto quiero llegar. Fíjate la actitud de hija y la actitud de madre. Hoy le están festejando a la madre. ¿Pero acaso nada más un día se tiene que festejar? Y al último hacen su pachanga y ¿quién es la que la disfruta? ¿Y a quién le dejan todo el quehacer? O sea que le dieron. ¿Sí? O sea, fíjate cuando Dios nos dice que honremos, ¿qué es honrar? Hoy en día, hace rato me comentaban y yo callado porque pues, tú no puedes decir algo que a veces la gente no lo va a entender. Y es mejor guardar silencio hasta que te digan, a ver, ¿tú qué dices? Bueno, si me van a escuchar adelante, si no, no tiene caso. ¿Sí? Pero me decían, no, antes era efectiva la chancla de la madre. Y la puntería que tenía, porque donde la tiraba pegaba. Y también dice, hasta hay una, a ver si quieren que se los ponga. No, está medio. Luego mejor se los paso. Pero hay unas mañanitas a la madre que está diciendo, gracias a que yo siempre me corregías con la chancla. Siempre me decías que me tenía que terminar de comer el chayote y la verdura. Y así sigue, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué hacen los hijos? ¿Qué hacen los padres? Mira, hoy yo me acuerdo cuando mi papá, o a lo mejor tú también lo hiciste, me decía algo, tuviera o no tuviera la razón mi papá, yo. Y cuidado si yo levantaba la voz, porque decía, mira, nomás que te escucha, y a veces como hijo nomás, ¿qué dijiste? No, nada. ¿No les pasó eso a algunos? No, yo escuché, mira, si nomás te escucho, vas a ir a recoger tu boca hasta allá. ¿No te decían eso? Entonces, cuidado si había visitas y yo estuviera ahí o mis hermanos con gente mayor, porque nada más con la mirada. No, una cosa es estar ahí y otra que yo opino, no, si yo hubiera hecho eso, no hombre, nada más con la mirada y órale, y eso ya entendíamos, váyanse por allá. Si no lo hacíamos, ya sabíamos lo que nos esperaba cuando se iba a la visita. ¿Sí? Hoy en día no se ve ni quién es el padre ni quién es el hijo. Hay una falta de respeto.
Y dicen, no, pero es que tú eres conservador, tú eres de los de antes. No, son principios. Los principios no tienen edad. ¿Mm? Ahora no se diga si hay una discusión entre padres e hijos. A veces los hijos quieren desgreñar a los padres, gritarles. O sea, tú sabes que para Dios solamente va a respaldar sus principios. Y aquel hijo que levante, antes en el pueblo de Israel, si un hijo levantaba la voz a un padre, era motivo de muerte. Ahora, ¿cuántos hijos le gritan a sus padres? Si supieran que están contendiendo en contra de Dios y que su vida está en peligro, por eso las que todavía no son mamás, instruyen a su hijo. Porque imagínate esos hijos que hoy en día ya están grandes y le gritan a sus padres, ¿cómo van a ser los hijos de ellos? Peores, no pueden ser igual. La maldición va en aumento. Entonces, yo me imagino que aquí Noemí, sin haberles dado palabra todo ese tiempo y decir, y ahora en mi pueblo estoy oyendo que Dios está enviando palabra. O sea, qué tristeza, hermanos, si en tu casa tú no le dedicas un tiempo a tus hijos a comer el pan de vida. Es notorio, hermanos, ahora, mira, y no es de juzgar ni estoy criticando, pero es notorio, aquí mismo en la iglesia se ve que los hijos no reciben pan de vida en sus hogares. Y la iglesia no los va a instruir, ¿eh? La instrucción viene de los padres. ¿Cómo hoy en día, sabes qué me estaba diciendo bueno, ¿quién ha estado en las mañanas a las 6? ¿Sí escucharon lo que dijo de los hijos? Que hay hijos que están siendo instruidos en el satanismo. Sí. Y cómo ellos sí están bien ocupados en instruir a sus hijos en el satanismo. Y nosotros como padres cristianos, lo que decía Moy, nos decimos cristianos, pero nada más de nombre porque no hacemos nada. Hijos pegados al televisor todo el día. Y ponles ahí un celular. ¿Sabes qué daño le está haciendo a los hijos que tú le des un celular? Pero estamos en lo moderno. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Los estás llevando a la muerte. A una muerte. Y decía mi pastor que hay un niño como, no sé, de 12 años o de menos edad, que ya tiene cántico profético, que viene, creo, de Estados Unidos, y que dio una palabra, ¿no? De decirle, Señor, dime dónde quieres que yo sea sembrado. Un niño,
Ahora pregúntale a tu hijo, ¿y tú? ¿O quieres las maquinitas o cómo se llama el Xbox? ¿Mm? Y a ver qué te dice. ¿Mm? Yo no sé por qué ahora hay padres tan permisibles. Madres permisibles. Y que en la iglesia, óyelo bien, los tienes que poner aquí al frente a orar. No que los veo allá jugando. No los que veo allá platicando con los padres. ¿Mm? Padres que de verdad quieren que sus hijos sean hombres llenos de Dios, tienen que esforzarse. ¿Mm? Por eso en este día hay muchas madres como Noemí llorando porque sus hijos les gritan, porque sus hijos no lo respetan, porque sus hijos están en la droga, porque sus hijos no los ven como padres. Ahora tú como hijo, ¿cómo ves a tus padres? Tú puedes argumentar que tú eres así con ellos porque ellos son. Pero ¿quién es uno como hijo para juzgar a los padres? Dice el Señor, tú nada más hónralos. Dios no se equivoca de los padres que tuvimos o tenemos. Tú no eres un producto de la casualidad. Tú tienes un propósito. ¿Y saben quién lo sabía? Ruth. Ruth sabía que había un propósito para su vida. Y ella venía del paganismo, venía a punto de ser consagrada para, ¿cómo se llama? Tarot, creo, su dios. ¿Mm? Pero ve, vamos a seguir. Dice, y salió pues al lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de ¿qué? A la tierra de Judá, a la tierra de Dios. Otra vez vamos allá. Y mira, cuando tú empiezas a alinear tu vida, te van a seguir aparentemente. Y pueden ser tus familiares y pueden ser los más cercanos. Pero en el caminar hacia Dios se va a ver quién es quién. ¿Cuántos tienes en tu familia? ¿Cuánto llevas caminando en el Señor? ¿Y cuántos realmente van caminando en el camino del Señor? ¿Cuántos son aparentes? ¿Cuántos son emocionales? ¿Cuántos son de conveniencia? ¿No? Y vamos a ver. Y Noemí le dijo a sus dos nueras, y no eran pues, no eran las correctas o sí eran. ¿Mm? Dice, anda, vuélvete cada una a la casa de su madre, Jehová haga con ustedes misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Ahora yo me pregunto, ¿dónde se mostró la misericordia de Dios? A ver, contéstame.
Pues sí, murieron todos. Bueno, pero su descendencia, ¿dónde mostró su misericordia? A ver, dígame. En uno de sus hijos, porque uno de sus hijos convenció a Ruth de volverse a él. La convirtió. Esa es la conversión. ¿Sí? Entonces, él fue el único. Porque toda su familia le decía, tú no puedes casarte con ella. Y como Ruth ya estaba siendo consagrada, iba a ser consagrada, también le dijeron, tú no puedes casarte, tú estás consagrada para Dios, para su Dios, pues. Para su Dios, pues sí. Entonces hubo alguien. Y eso a mí me indica que cuando tú le hablas a alguien de la palabra, aunque en toda tu casa no lo hagan, Dios va a mostrar su misericordia. Nunca digas, es que es por demás, es que no quieren, es que ya les hablé, es que ya, tú sigue. ¿Mm? Ajá. Ahora, ¿a dónde fíjate cómo estaba también Noemí, que en lugar de compartirles, decirles vamos porque allí vamos a recibir, ¿a dónde las mandó? Otra vez, otra vez a la esclavitud. ¿Qué te muestra esto? Que tú tienes que llevar la palabra de Dios y no decirle a tu familia, ¿sabes qué? Mira, por eso tenemos que tener carácter. No podemos ser cómplices de la propia familia y decir, no, pues bueno, mira, si tú quieres, bueno, si... No, 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 ¿sabes qué? Tú debes ser determinante. ¿Quieres vida? Vamos. ¿Quieres palabra de vida? Vamos a donde yo voy. Pero Noemí les dijo, no, ahí quédense, quédense allí en Lagunillas, quédense en Xochipala, está bien, sigan haciendo lo que quieren. No, no, quédense en la casa. Y es que me dijo que iba a tener cosas que hacer. O sea, no pasa de que se molesten contigo. ¿Mm? ¿Sabes qué? Entonces, cuando vengan las consecuencias, no estés llorando. Sigue allí lavando, sigue allá haciendo lo que quieras. Pero después, aunque quieras, Dios no te va a escuchar. Porque ahorita lo más importante para ti es tu ropa. No es oír la palabra que Dios quiere para ti. Eso debió haber dicho Noemí. Ahora, ¿qué es lo que dices tú? Nombres, nombres, dice. Y vamos a seguir.
Dice, y os conceda Jehová que fíjate, encuentres descanso. ¿Mm? Que encuentres descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. ¿Por qué lloraron? Cuando alguien busca su comodidad, dices, bueno, pues voy a ver qué pasa conmigo. Pero cuando tú sabes que vas a encontrar algo en tu vida más adelante, dejas todo. Dejas la comodidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos que dejar la comodidad? Vamos a hacer cosas que no, muchas veces, como ahorita, hermanos, están festejando a la mamá. Pero, ¿cuántas madres necesitan ser evangelizadas si hay un hijo que es cristiano? Hoy, ¿qué regalo le hubieran dado a su mamá? ¿Qué le hubiera regalado a Carmen? Es una Biblia. ¿Qué le están regalando ahorita a las madres? Comida, chupe, y al último, ¿quién se lo sirve? ¿No? Y eso es una realidad. O sea, ¿cuántas mamás necesitan escuchar una palabra de aliento? Como les digo, yo encontré a una mamá toda depresiva. Llegué y no hice nada, nada más la abracé. Le dije, Dios te ama. Y se soltó a llorar. Llora y llora, y yo me quedé, dije, ¿cuánta necesidad hay de Dios? ¿Cuántas madres ahorita ocuparon para irse a divertir? En lugar de llevar una palabra a otra madre en dificultades, en necesidad. Pero es tanto el egoísmo que a veces hay, que nada más nos preocupamos. Ay, es que es mi día. Ya merezco. ¿Cuántas madres hoy es un día que en lugar de festejar, es un día de aflicción? ¿Cuántas madres necesitan ser abrazadas porque ya no tienen hijos como a mí? ¿Has abrazado a una mamá hoy en este día que no sea tu mamá? ¿Eh? Y nos toma la nostalgia a nosotros como hijos, porque alguien muy cercano me preguntó, fíjense, me preguntó, oiga, pastor, ¿cómo se siente hoy en este día de la madre? Dije, pues yo no soy madre. Dice, digo, mira, yo le doy gracias a Dios porque me dio el privilegio de tener una madre como la tuve. Y recordando, yo tenía 15 años cuando murió mi mamá. Dije, pero esos 15 años yo los viví y tengo recuerdos muy bonitos de mi mamá porque fue mi mejor amiga. Y hoy yo le doy gracias a Dios porque tuve la dicha de tener una madre. Pero también me ha dado la capacidad
por su amor que he recibido de adoptar a otras madres. Tú no puedes quedarte con que mi mamá está lejos y quedarte con los recuerdos no muy gratos que producto de la actitud de tu mamá caes en el síndrome de víctima. ¿Cuántas madres necesitan un abrazo hoy de ti? Pero es muy más fácil, ¿verdad? Ay, es mi día, quiero descansar, quiero divertirme, sentirme, pues es mi día. ¿Le has hablado por lo menos a una mamá? Y ojo, Ruth no tenía la experiencia de madre, pero sabía lo que podía sentir una madre. Vamos a ver. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Quiénes dijeron? Las dos, ¿verdad? Pero una era ¿qué? Una era fingida y la otra. Y Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? O sea, ¿qué actitud tenía Noemí? Como ustedes comprenderán. No, digo pues, porque mira, es muy fácil caer en el síndrome de víctima. Yo hace rato decía a esta mamá, digo, oye, pero tú tienes la gran bendición de tener 2 hijos. Dice, sí, pero son bien groseros. Digo, pero ¿cuántas madres quisieran tener a sus hijos? ¿Sí? ¿Y cuántas mujeres quisieran tener un hijo? Yo tengo una. Y Dios me siento pleno porque Dios me ha dado la oportunidad, el privilegio de ser padre y de mi esposa de ser madre. Pero eso no lo dimensionamos, hermanos. Qué fácil es caer. Mira, tú tienes que ver tu corazón y si realmente hay egoísmo o no. Noemí lo que había en su corazón lo sacó y dijo, no. De una manera sarcástica, pues ¿qué no me ven? ¿Qué no ven que ya soy vieja? ¿Qué pueden obtener de mí? O sea, si es para que ustedes vuelvan a casarse, pues yo estoy seca. ¿Quieren ser contaminadas por mí? Y fíjate, ve. Vuélvanse, hijas mías, e idos, porque yo ya soy, ¿qué? ¿No dijo eso? Porque yo ya soy vieja. ¿Cuántos padres decimos eso? Es que ya soy viejo y ya no me hacen caso mis hijos. Al último que hagan lo que quieran. Y a veces no estamos tan viejos, pero ya nos creemos viejos. Y créeme que ahí Dios, vas a ver cómo mostró misericordia con Noemí.
porque al último ella reconoció quién era su Dios. Y tú, hermano, hermana, de verdad tienes que reconocer quién es tu Dios. Mira, yo sé que hay madres que llegan del trabajo bien cansadas y que lo único que quieren es dormir y dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Y si están viendo la tele, pues que la vean, al fin que yo estoy descansando. ¿A qué horas ellos van a ser instruidos? Vienen aquí, ya jovencitos de 10, 11 años, y les hemos preguntado, dime una porción, cualquiera, una porción de la palabra, y me dicen, no sé ni una. ¿Que no leen la palabra en tu casa? No. ¿No tienes tiempos con tus papás? No. Es una tristeza. ¿Cuántos llegan cansados del trabajo y nada más quieren dormir? ¿Saben qué hace mi esposa con mi hija? Y luego yo, mi hija no se dormía si yo no le contaba una historia bíblica. Y como la acostumbré, luego me decía, papá, ¿qué pasó, hija? Y yo, bien cansadísimo, me decía, quiero mi historia. Y no me cuentes la de ayer, ¿eh? Que esa ya me la sé. Así que le tenía que inventar una, pues, de acuerdo a la Biblia. Y hoy me dice, papá, sé todos mis cuentos por ti. Y de veras, no es jactancia ni nada, hermano. Ahora con mi esposa decimos, ¿verdad? Valió la pena. Porque vemos a una hija entregada, una hija totalmente comprometida. Ahora tú pregúntate, ¿cómo están mis hijos? Mamá, ¿cómo está tu hijo? Y no puedes estar en el síndrome de víctima. Es que por mi trabajo, es que por mí, es que ya estoy vieja, es que mis fuerzas, es que ya no es lo mismo. No, ¿qué decía Noemí? Es que ya estoy vieja. ¿Mm? Dice, porque soy vieja para tener marido. O sea, imagínate. A ver, ¿cómo te consideras, Carmen? Ajá, sí tú. ¿Bien qué? ¿Tú cómo te sientes? ¿Te hace falta algo? Pues lo único que nos puede hacer falta es Dios. Ah, bueno, pues entonces te va a poner pruebas, y más difícil. Y ahí no nos va a quedar otra. O la tomamos o la tomamos. Es una eh, es un arma de doble filo, porque nos podemos ir a la apostasía o definitivamente a la fe. ¿Eh? Claro. Y cuando tú la pidas, ¿cómo viene la respuesta? Así como diciendo, ahí te va pues más fácil. ¿Así? Pues pruebas. ¿Eh? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Ha venido el diablo a pedirme que te zarandee, pero yo solamente voy a estar orando para que no te falte fe.
Ahí de ti, si te falta fe, pues ya. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sentías cómo? Ethel, ¿cómo te sientes? ¿Eh? Muchas cosas por evitar. Ajá. Ah, Avi, ¿cómo te sientes? ¿Que quieres un rico? Ah, a ver, Mabe, ¿cómo se siente? ¿Cómo se consideraba Noemí? ¿Y qué más? Entonces, cuando tú tienes y te está nutriendo la palabra de Dios, cuando comes la palabra, ¿cómo se sentía? Fíjate, porque aquí ya tenía hambre, ¿no? Eh, Esther, Ruth tenía hambre, se daba una idea de lo que, ya sabía lo que le esperaba, pero sabía que solamente estando en la presencia de Dios. ¿Mm? Ella venía de bueno, no un fracaso, de una viudez. ¿Y cuántos, cuando ya no tienen un varón a su lado, qué dicen? Ya nadie, porque ya estoy. Si supieran lo hermosa que son ustedes. De verdad, hermanos, hay veces que la propia persona se desvaloriza tanto que no sabe lo que tiene. ¿Mm? Bueno, a lo mejor tú, pero yo ya no. Yo he aprendido a ver en el Espíritu. Y sé de ustedes, mujeres, lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo. ¿Mm? Por eso, a veces me digo, Señor, no permitas. Y si lo permites, es para que pruebes a una de tus hijas. Porque hoy nada más les dicen tantito y dicen ahí, hasta mueven la colita como los perritos. Sí, nada más les dicen, mi vida, te endulzan, y te hablan, te mandan mensajitos y mira y tú. Y cuando deja de hacerlo, tú si supieras la táctica que usamos como hombres, no le voy a hablar estos días para que, y nomás de repente, y ya se pone, oye, ya me habló, aquí está.
De veras, si supieran, mujeres, en lo espiritual lo que Dios está haciendo con ustedes, no permitirían que nadie les hable de esa manera. ¿Mm? Cuando sea un hombre de Dios, Él te va a hablar y te va a decir, ¿sabes qué? Yo así percibo en mi espíritu que tú eres la mujer que Dios quiere para compartir mi vida. Porque el propósito de unir mi vida contigo es este. No va a estar ahí, ay, mira, no, que ven aquí, vamos a la casa. Ahí la única que se está engañando eres tú. No sé por qué lo dije. ¿Habrá algo? ¿Sí? Ah, bueno. Pues ya lo dije. ¿Eh? ¿En qué iba? Hasta me salí de... Ah, se sentía vieja. Y así también pasa con los hombres, ¿eh? O sea, ya estoy viejo, ya no tengo fuerzas, pero si a Moisés le dio fuerzas a los 70 y tantos años. ¿Mm? ¿Eh? ¿Sabes qué? Cuando uno se siente viejo, hay cuerpos de jóvenes con un espíritu de viejo. ¿Mm? Y hay viejitos con un espíritu de joven. Sí, que se quieren vestir como chamacos. No, miren, la verdad, aquel que se sienta viejo, que diga, es que ya estoy viejo, ya vienen las enfermedades. Porque todo está en el estado de ánimo. Noemí ya estaba cansada, sin fuerzas, se sentía vieja, se sentía sin ánimos y ya nada más iba a morir. ¿Eh? Entonces, dice, dice, yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, aún diese, o sea, aunque así fuera, pues que le pregunten a Saraí o Sarai, ¿a los cuántos años tuvo un hijo? ¿Eh? Pero ve esos pensamientos de la carnacha. ¿Sí pues? Yo ya te veo, hija, yo ya te veo, de verdad que Dios va a hacer algo muy hermoso contigo. Ya lo está haciendo. Pero hay de aquel, de aquella, que se deje seducir por voces extrañas. ¿Mm? Va a volver a experimentar lo que es poner su confianza en alguien que no era el indicado. Todos calladitos. ¿Eh? Dice, ya ve en el 13, y habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, habéis de quedaros sin casar por amor a ellos, no, hijas mías, que mayor amargura, ¿qué? Fíjate nada más, ¿cómo estaban? ¿Cómo están las madres hoy? ¿Tú crees que con una fiesta, tú crees que con un regalo y todo el año despreciando a tu... ¿Y crees que con un regalo la vas a poner? ¿Cuánta amargura tienen las madres? Por todo lo que
los sucesos, por todo lo que hay. ¿Mm? Y dice, yo las voy a contaminar. ¿Qué no ven cómo estoy? ¿Cómo me voy? ¿Y qué hacen las hijas o los hijos cuando ven a su madre así? ¿Cómo ves a tu mamá, Hannah? ¿Por qué? Ahora, ¿tú qué estás haciendo como hija? ¿Sí? Fíjate, y desde niños empezamos a percibir lo que encontramos en mamá. Si yo te preguntara ya como adulto, ¿cómo ves a tu mamá? ¿Cómo ves a tu mamá? No en fe, sino cómo es su actitud contigo. Ethel. ¿Cómo ves a tu mamá, hija? Uh-huh. ¿Cómo ves a tu mamá? ¿Cómo la ves tú?
¿Cómo ves tú a tu mamá, Abby? Ujú. Mabe. Ahora, fíjense, ¿eh? Aquí ella estaba siendo honesta, Noemí. Dijo, ¿cómo se pueden ir conmigo? Primero, soy vieja. Ya no tengo por qué estar luchando. Segundo, estoy amargada. Estoy totalmente, hay amargura en mí. Y no tan solo eso, la mano de Dios se puso en contra mía. Ve lo que es, así dice, ¿no? O sea, era un castigo o una prueba. Porque iba a probar su fe. Eso es, ¿eh? Va a aumentar su fe. Y eso nos pasa a los que nos falta fe. ¿Mm? Ve el costo que tuvo que pagar. Sí, pues sí. ¿Mm? Claro. Pero eso, miren, ella reconoció lo que había. Y ahorita ustedes me dijeron lo que ven de sus madres. Pero ahora su hija, que iba a ser su hija, ¿cómo la veía ella? Vamos a ver. ¿Eh? Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa, ¿ve? Besó a su suegra
Mas Ruth, se quedó. ¿Qué te da a entender eso como hija? Sí, ya sé que tú estás amargada, sé que estás en contra mía, sé que eres enojona, que eres bien pleitista, que eres esto, que eres aquello. Pero las dos la querían como madre, pero realmente el amor genuino lo mostró. O sea, eso es lo que le estoy comentando. De una u otra manera, o sea, no fue sentimentalismo, ni fue un emocionalismo, era una decisión. ¿Mm? Entonces, tú como hijo tienes que tomar una decisión. O te alejas o te quedas. Pues, ¿cuál era? No dijo, pues la mano de Jehová se puso en contra mía. Ah, bueno, si se puso en contra tuya, yo no quiero ser alcanzado. Yo no quiero que tú me amargues. Pero había una cosa en Noemí, que la decisión de ella era caminar a pesar de que ella consideraba que la mano de Dios estaba contra ella, decidió confrontar. Voy a ser confrontada, eso merezco. O sea, su caminar era, ¿a dónde? Con Dios. ¿Sí? Entonces tú como hija, ¿qué tienes que hacer? Si tú estás enfocada en Dios, ¿a quién tienes que guiar? ¿A quién tienes que jalar? ¿Sí me estás entendiendo? No quedarte con que sí está amargada, sí está esto, sí hay conflictos, sí esto, pero ¿cuál es tu decisión? Fíjate en el 15, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus... ¿A dónde quería estar? ¿A dónde quieres estar tú? ¿Cuáles eran sus dioses? ¿Sabes quién puede ser tu Dios? Un hombre que pueda traer conflictos con tu familia. Pero tú quieres estar con ese Dios. ¿No? Yo lo voy a evangelizar. Es más fácil que te evangelice a ti. Sí. Entonces dice aquí, se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuelve tú también tras ella. Fíjate la amargura. ¿Eh? Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, ¿qué dice? Iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Sí, estás amargada, sí, estás lo que sea, pero sé que tienes algo de parte de Dios.
Claro, son el tiempo de definiciones. Tú te tienes que definir. ¿Mm? Porque ahí va a estar la bendición. Y no nada más, ya le dice su regalito y siguen las cosas como están. O peor. No. Son decisiones. Y dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué determinada. ¿Sí? Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, cuando tu mamá vea que tú estás determinada en lo que Dios va a hacer contigo, ya no va a decir nada. Pero si te ve como el que arrancas y no arrancas, te dice una cosa y haces otra y mientes y no hay verdad en tu boca, ¿cómo vas a hacer que tu mamá cree en ti? O en tu Dios. ¿Mm? ¿Cómo vas a traer a tu mamá si no hay fe? ¿Qué vamos a hacer, mujeres? Este mensaje no sé por qué se los tenía que dar. ¿Mm? Y fíjate, y si les sigo, bueno, ya me pasé la hora, pero el 19 anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llames Noemí, sino llámame Mara, toda amargada. Todo aquel que me prueba se amarga. ¿Mm? Porque es grande la amargura y me ha puesto todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿A quién le estaba echando la culpa de todo? ¿A quién le echa la culpa tú? ¿Mm? Ahora resulta. ¿Sí? Lo que te está pasando es producto de tus decisiones. Pero hoy puedes cambiar el rumbo. ¿Qué podrías orar en esta noche? ¿Qué podríamos orar? Ustedes como madres, ¿qué podrían orar y como hijas? ¿Alguien más? Por ser el Día de las Madres. ¿Qué podrías haber una hija? ¿Quién se atreve a pasar a orar? No hagan cola, nada más uno. ¿Quién podría orar en esta noche? ¿Qué hija se atreve a decir como Ruth? Yo decido. Bendito Padre, en esta hermosa noche, Señor, que nos das el privilegio de estar aquí en tu casa, en tu presencia, Padre. Primeramente agradezco, Señor, la bendición que me das
de escuchar este mensaje tan especial, en este día tan especial. Padre, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, siendo hijos, siendo madres, siendo hermanas, hermanos. Ayúdanos a ser ese instrumento, Padre, por el cual tú nos llamaste, Padre, a tu presencia. Padre, ayúdanos a ser como esa mujer, Padre, como Ruth, que se aferró, Señor, a Noemí. Pero sabemos, mi Dios, que realmente Ruth se aferró a ti, Señor. Se aferró a ese Dios de Noemí. Padre, enséñanos a ser esas mujeres guerreras, esos hombres guerreros, Señor, aferrados a ti, Padre, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las situaciones, mi Dios, no nos soltemos de tu mano, Padre. Así como tú nos amas incondicionalmente, Señor. Así como tú, Señor, nunca me has soltado, Señor, ni a ni una de mis hermanas y hermanos que están aquí. Así, Señor, con ese amor incondicional y con esa pasión te busquemos todos los días. Padre, ayúdanos a ser, Señor, testimonio vivo de un Dios real, de un Dios que transforma, que ellos vean, Señor, en nosotros a ese Dios todopoderoso, que cada madre, que cada padre, que cada hijo, que cada hija, que cada hermano, que cada hermana vea en nosotros, Señor, ese milagro especial, Señor. Eso que tú sabes hacer, mi Dios, eso sobrenatural que solo tú puedes hacer, esos cambios radicales, Padre. Perdónanos las veces que te hemos fallado, mi Dios. Y que aún así, Padre, tu confianza está puesta en nosotros. Padre, que tu propósito se cumpla en mi vida. Que tu propósito se cumpla en cada uno de los que estamos aquí. Que ninguna de nuestras madres se pierda, mi Dios. Que ninguno de nuestros familiares se pierdan, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres fiel y que cumples tus promesas. Y que si somos salvos nosotros, serán toda nuestra casa, Señor. Confiamos en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser buen testimonio. Y nuevamente, mi Dios, te pido seamos esas guerreras y guerreros aferrados a ti. Que nada nos tumbe, Señor, que permanezcamos firmes ante toda circunstancia, confiando plenamente en ti, en que tú vas a hacer. Aunque veamos las circunstancias diferentes o difíciles, mi Dios, sabemos que tú vas a obrar. Aunque mis ojos no te puedan ver, Señor, no puedan ver eso que tú estás haciendo, Padre, creemos fielmente o firmemente que tú estás obrando, Padre. Por eso te doy toda la gloria y la honra, mi Dios, por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Sé tú con nosotros, mi Dios. Sé tú supliendo toda necesidad en este lugar. Bendice la vida de mis hermanas y hermanos, Señor. Tú conoces sus necesidades. Súplelas, mi Dios. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en ti. Gracias te doy por la vida de mi madre, que ha sido una guerrera fuerte y valiente y que a pesar de todo, su amor es incondicional hacia mí y hacia mis hijos. Bendigo a las madres de cada uno de los que estamos aquí. Declaro, Señor, la protección tuya sobre ellos, sobre ellas. Declaro que tú las vas a fortalecer y que tu propósito se va a cumplir en ellas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy por todo. Gracias, mi Dios, te doy por mi pastor Marcos y mi pastora Elsa, que son de gran bendición para mí y para mi familia. Te doy toda la gloria, precioso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.
y que tú bendigas, Padre, a toda madre y que ellas puedan percibir que son amadas por ti, Señor. Pon ángeles en hermanas, Señor, que puedan sentir ese abrazo tuyo, que no están solas, que tú estás con ellas y que nada las va a poder separar de tu gran amor. Padre, ayúdanos a ser esos hijos que necesitan nuestros padres. Ayúdanos a honrarlos como tú nos pides y que ellos sean esos padres, Señor, en el cual tú confiaste para tenernos a nosotros como sus hijos. Gracias te doy por los padres que tú me diste. Gracias por los padres que tiene cada uno de los que estamos aquí. Y que tú perdones, Señor, toda palabra que haya sido dicha en contra de cada uno de ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué quieres? Señor, te doy gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor, por todo, mi amado. Yo te pido, Señor, por aquellos niños que han perdido a sus padres, Señor, que le han faltado ese amor, ese cariño, Señor, y que han oído otras voces que no son tu voz, Padre Santo. Yo te pido por ellos, Señor, esos jóvenes, Señor, que por coraje luego te echan la culpa a ti, amado, de haber perdido a sus padres por un accidente, mi Señor, o por cualquier situación. Padre, yo te pido por ellos, por esos jóvenes que vuelvan a ti, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más, Señor, sensibles a ellos, Señor, para compartir tu palabra y decir que tú los amas, Señor, que tú diste tu vida a través de esa cruz, Señor, y que tú te has llevado todo dolor, Padre amado, y que tú eres su Padre amado, que tú los amas, que tú los guardas, que bajo tus alas ellos están seguros, Señor. Yo te pido perdón por ser tan insensibles con ellos, Padre, porque buscan, Señor, otras cosas, Señor, para poder llenar, Señor, ese vacío, Padre. Ayúdanos, Señor, a convertir a esas personas, a esos jóvenes, a esos niños y decirles que solamente tú eres el único que puede guiarlos, Señor, que puede dirigir sus caminos, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy. Y perdona tanta indiferencia, Señor, como iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, por no ser esos padres espirituales. Perdónanos, Señor, amado, precioso. Gracias te doy, Padre, por la vida de los pastores, porque ellos han sido nuestros padres espirituales, Señor. Yo los bendigo, Señor, los cubro con tu sangre preciosa, Padre. Gracias por sus enseñanzas que vienen de ti. Síguelos fortaleciendo, Padre amado, y que ese amor que ellos nos dan a través de tu Espíritu Santo, Señor, yo te pido que los sigas fortaleciendo. Dale, Señor, la bendición y bendecimos en todas las áreas de su vida, Padre amado, y que seamos también nosotros buenos hijos para ellos, Señor. También nosotros danos ese corazón agradecido, Señor, para con ellos. Gracias, Padre. Gracias por permitirme llegar a Centro de Oración y Restauración. Gracias porque yo, Señor,
he sido también confrontada y he sido, Señor, preparada por ti, Señor. Y tú eres nuestro único y suficiente Salvador, y solamente tú eres el que nos transforma y nos pone en la roca, Señor. Gracias, ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Tú siempre no nos sueltas de la mano y te doy gracias por ello. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Celestial. Amén. Amén. Bueno, no dejen que termine este día. Si tienen la oportunidad de ver a una mamá, denle un abrazo. No saben lo que significa para ella en que tú le des un abrazo.